Hola profesora, soy Benjamín Santibáñez y en este video voy a hacer la demostración de consistencia para mínimos cuadrados ordinarios. Esto aplicado para muestras grandes. Entonces, antes de partir con la demostración, me gustaría hacer una breve introducción de para qué necesitamos el supuesto de consistencia. Entonces, cabe resaltar que cuando nosotros hablamos de consistencia, lo que nosotros estamos diciendo es que el beta estimado de nuestro modelo, cuando nosotros sacamos el límite, déjeme borrar acá esto, en una muestra que tiende al infinito, nosotros decimos que esto va a tender al beta poblacional. ¿Sí? Entonces, básicamente, o conceptualmente, la consistencia lo que busca es acercarse lo más posible al beta población, a que el beta estimado se acerque lo más posible al beta población. Otra forma también de escribirlo es que si nosotros tenemos la magnitud de beta estimado menos beta, nosotros queremos que ante la probabilidad de que sea muy grande la diferencia, es decir, la probabilidad de esto, tienda a cero, ¿sí? Para que de esta forma el beta estimado no tenga una diferencia tan grande con el beta poblacional, ¿sí? Cabe resaltar una cosa, lo que nosotros buscamos no es que beta estimado sea igual a beta. Nosotros no podemos hacer eso. Básicamente porque este beta estimado eh, es una variable aleatoria. Y por eso mismo es que nosotros lo que queremos es que el beta estimado converja en probabilidad al beta poblacional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno busca cuando habla de consistencia. Es decir, cuando yo tengo, mientras yo más voy aumentando mi muestra, es decir, mi n cada vez va tendiendo más hacia el infinito, el valor de mi beta estimado se parezca cada vez más al beta poblacional, sin llegar a ser exactamente igual. Ojo, solamente tendiendo a ser el beta poblacional. ¿Sí? Entonces, dado esto, partimos con lo que viene siendo la demostración. Demostración. ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente, nosotros sabemos que queremos llegar a que el beta estimado converge en probabilidad al beta poblacional. Entonces, lo que nosotros sabemos de demostraciones anteriores es que el beta de MCO es igual a beta más la sumatoria de xi traspuesto por xi elevado a menos 1 y esto multiplicado por la sumatoria de xi' por u sub i. ¿Sí? Entonces, acá es donde viene una de las primeras leyes que tenemos que utilizar, porque nosotros sabemos que el estimador de media poblacional, que es consistente, es la media muestral, ¿sí? Y esto lo sabemos gracias a la ley de los grandes números. Lo voy a anotar acá mejor. Ley de los grandes números. Esto quiere decir que la sumatoria de x sub i
partido n tiende en probabilidad a la esperanza de x, ¿sí? Para ponerlo como de una forma más general. Entonces, cabe preguntarse por qué queremos utilizar la ley de los grandes números. Bueno, para eso desarrollamos un poco más el término que tengo acá. Entonces, nosotros tenemos que beta estimado de MCO es igual a beta más la sumatoria de x sub i traspuesta multiplicado por x sub i, y esto elevado a la menos 1, multiplicado por la sumatoria de x sub i traspuesta por u sub i. ¿Sí? Entonces lo que nosotros ahora vamos a realizar es multiplicar por 1. ¿Sí? Cabe resaltar que a algo que nosotros queremos llegar es algo parecido a esto. ¿Sí? Fíjense que tenemos una sumatoria con otra sumatoria. Entonces ya van a ver cómo llegamos a esos términos. Entonces, sigo desarrollando esto y me queda beta estimado de MCO es igual a beta más la sumatoria de xi traspuesto multiplicado por xi a la menos 1 por la sumatoria de x sub i traspuesto por u sub i. Y esto va a estar multiplicado por n partido n, ¿sí? Esto es lo mismo que 1. Si yo sigo desarrollando esto, me queda beta estimado de MCO es igual a beta más la sumatoria de x sub i traspuesto por x sub i a la menos 1 por la sumatoria de x sub i traspuesto por u sub i multiplicado por, sé que este n partido n es lo mismo que 1 partido n multiplicado por 1 partido n a la menos 1. Básicamente lo que hice fue dejar este 1 partido n por acá y este n lo pasé para abajo, pero está elevado a menos 1. ¿Por qué hice eso? Porque de esta forma lo que yo puedo hacer es este término de acá meterlo en esta sumatoria y este término de acá que está elevado a la menos 1 meterla a esta sumatoria que está igualmente elevado a la menos 1. Entonces, seguimos desarrollando esto y nos queda beta estimado por MCO es igual a beta más, y acá pongo más grande el paréntesis, sumatoria de xi traspuesto por x sub i partido n. Esto elevado a la menos 1 multiplicado por la sumatoria de x sub i traspuesto por u sub i, y esto partido n. ¿Sí? Ahora fíjense que tenemos algo parecido a esto de acá. Nosotros sabemos que cuando tenemos una sumatoria x sub i partido n, por ley de los grandes números, converge en probabilidad a la esperanza de x. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esto de acá, solamente lo que está dentro del paréntesis, por ley de los grandes números, converge a la esperanza de xi traspuesto por xi. Y de la misma forma, nosotros podemos decir que esto de acá, por ley de los grandes números, converge en probabilidad, ambos en probabilidad, a la esperanza de xi traspuesto por u sub i. Ya. Una vez que sabemos esto, lo único que tenemos que hacer para llegar a que beta estimado sea, eh, sea o converja en probabilidad a beta es lo siguiente. Es hacer que alguno de estos términos de acá sean iguales a cero. Y para eso es donde necesitamos como nuestro primer supuesto importante. Entonces, voy a anotarlo acá. El primer supuesto importante es el de la independencia lineal.
Esta lo que nos dice es que la esperanza de xi traspuesta multiplicado por u sub i es igual a un vector de ceros. ¿Sí? Esto se cumple que si el modelo es lineal y en los parámetros, o sea, si el modelo es lineal y tiene la misma cantidad de parámetros, nosotros podemos decir que existe una independencia lineal y que por lo tanto la esperanza de xi traspuesto por u sub i es igual al vector de ceros. Entonces, con eso, nosotros podemos decir que esto de acá sería igual al vector de ceros. Listo, ya tenemos que esto se está multiplicando por un vector de ceros. Pero el problema es que nosotros no sabemos si todo este término de acá es algo que exista. Nosotros necesitamos que el término que estoy destacando ahora exista. Y para que este término exista, lo que nosotros buscamos es saber si la esperanza de xi traspuesto por x sub i elevado a la menos 1 existe. Este es como el problema que tenemos actualmente. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que nosotros necesitamos es el teorema de la función continua. Recordemos que el teorema de la función continua dice, si x sub i converge en probabilidad a x, y nosotros tenemos una función g que es continua, entonces lo que vamos a obtener es que g de x sub i converge en probabilidad a g de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros aplicamos esto en el problema que estamos teniendo actualmente? Bueno, nosotros por un lado sabemos que eh, la sumatoria de x sub i' por x sub i partido n converge en probabilidad a la esperanza de x sub i' por x sub i. Recordar que esto lo sabemos por la ley de los grandes números. ¿Sí? Y además, nosotros sabemos que la inversa de una matriz es una función continua. ¿Sí? Por lo mismo, fíjense que tenemos exactamente lo mismo. Tenemos algo que converge en probabilidad y tenemos que la inversa es continua. Por lo tanto, nosotros podemos decir, por teorema de función continua, que la inversa de la sumatoria de x sub i traspuesto por x sub i partido n elevado a menos 1, o sea, la inversa, converge en probabilidad a la esperanza de x sub i traspuesto por x sub i. Y todo esto elevado a la menos 1. ¿Sí? Esto, en breves palabras, ¿qué quiere decir o por qué lo estamos realizando? Lo estamos realizando porque al final, utilizando la ley de los grandes números y el teorema de la función continua, nosotros con todo esto acá pudimos demostrar que existe la esperanza de x sub i' por
x sub i elevado a la menos 1. Esto representa el segundo supuesto. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poco lo que tenemos. Nosotros partíamos teniendo un beta estimado es igual a beta más la sumatoria de x sub i prima por x sub i partido n a la menos 1 multiplicado por la sumatoria de x sub i prima, o sea, prima, x sub i traspuesta multiplicado por u sub i partido n. Sobre el error, no es prima, es traspuesta. Eh, entonces, nosotros sabemos acá que por ley de grandes números y el teorema de la función continua, esto converge en probabilidad a la esperanza de xi' por x sub i. Y nosotros sabemos que esto elevado a la menos 1 existe. Que recalco, todo esto se resume en el supuesto 2. Y por el otro lado, nosotros sabemos que esta sumatoria acá, por ley de los grandes números, converge en probabilidad a la esperanza de xi traspuesta por u sub i. Y nosotros sabemos por el supuesto de independencia lineal que esto es igual a un vector de ceros. ¿Sí? Esto es el supuesto 1 por independencia lineal. Entonces, dado todo esto, nosotros sabemos que el beta estimado de MCO tiende a beta más la esperanza de x sub i traspuesto por x sub i elevado a la menos 1 por un vector de ceros. Y si yo multiplico esto de acá, me va a dar un vector de ceros. Por lo mismo, puedo decir que el beta de MCO tiende por probabilidad al beta, que es exactamente a lo que nosotros queríamos llegar. Y así es como se cumple la consistencia. ¿Sí? Cabe resaltar que esto es con un n que tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, haciendo un breve resumen, tenemos que para que beta estimado por MCO sea consistente, se deben cumplir los siguientes supuestos. Supuesto número 1, el supuesto de independencia lineal, es decir, que la esperanza de x traspuesta por u sea igual al vector de ceros. Entonces, independencia lineal. Luego tenemos el segundo supuesto, que es que la esperanza de x traspuesta por x a la menos 1 exista. Esto se puede también decir como supuesto de no multicolinialidad perfecta.
Y finalmente, que es un supuesto que se presenta implícitamente, es que el muestreo tiene que ser aleatorio. Tiene que ser aleatorio. ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros realizamos durante toda esta demostración la ley de los grandes números. Entonces, para que se cumpla la ley de los grandes números, tiene que ser la muestra aleatoria. Así que, bueno, una vez que nosotros tenemos estos tres supuestos, podemos decir que el beta estimado por MCO es consistente. Y esa es la demostración. Muchas gracias por su atención.